en este día tan especial, tan significativo, compartir con ustedes algo que en esta semana pasada, pues Dios me recordó, y de especial manera lo comparto porque tiene que ver con algo que es esencial para mi vida, algo que he aprendido desde hace muchos años, que en mi calidad de papá de 3 hijos, aprendí de la Biblia, intenté ponerlo en práctica, sigo intentándolo todos los días y sé que es un intento que debo llevar a cabo hasta que el Señor me llame a su presencia. Y esto inspirado en la historia del rey David, el cual pues tiene muchos hijos, pero hay un hijo en particular que es el que lo sucede en el reino, que es el rey Salomón, ¿ok? De quien aprendemos también tantas cosas, y aquí compartimos muchísimas veces acerca de David y acerca de Salomón. Pero específicamente en el rol de papá, David con Salomón, él hace algo que nosotros no podemos pasar por alto, que como padres, en primer lugar me voy a referir a quienes son padres, y entiéndase papá o mamá, digamos que debemos poner en práctica. Pero que también a los hijos que están acá, así su papá lo haya hecho bien o a medias o no lo haya hecho, entienda que Dios como papá se lo dice a usted y debe ponerlo por obra. Y también le estoy hablando a aquellos que mañana serán padres. Le estoy hablando a las mamás que están embarazadas, que aquí hay varias, a los papás de esas criaturas que están en el vientre de sus esposas, a las abuelas, que aquí hay varias, abuelas que ya tienen a sus nietos o que están esperando unos nietos que vienen en camino, una lección que jamás podemos olvidar. Porque como dice la diapositiva que tenemos aquí al frente, la vida es una carrera, ¿sí? Una carrera de largo aliento, es una carrera que nos toma, pues, toda nuestra existencia, ¿ok? Y en esa carrera nosotros tenemos que encargar que alguien nos suceda, como si fuera una carrera de relevos, cuando nosotros entregamos la posta o el testigo que llaman en el argot del atletismo, tenemos que tener a quien encargar ese testigo para que esa persona continúe con la carrera de la vida. Entonces este tema hoy lo quiero compartir con mucha alegría, pero también con una profunda responsabilidad, porque encargo es lo que nosotros estamos llamados a hacer, a dejar en las nuevas generaciones. ¿Qué fue lo que David le encargó a Salomón? Eso vamos a estudiar ahora, ¿ok? Pero quiero que antes de estudiar lo que David le encargó a Salomón, quiero partir de lo que escribe Salomón, el hijo que fue encargado después de muchos años. Ya su padre no vivía, ya su padre había fallecido. Él ahora ya era incluso un hombre anciano, Salomón, el hijo. Y él escribe algo supremamente importante, que lo entendemos en el contexto de todo lo que está pasando como la lección que él aprendió, que un papá debía encargar a su hijo y que de ninguna manera podía pasar por alto ese encargo. Entonces quiero que por favor me acompañen a la Biblia. Vamos a iniciar con el libro de los Proverbios, que lo escribe el rey Salomón. Proverbios, capítulo 6, tengan la bondad. Libro de los Proverbios, y nos ubicamos en el capítulo 6. Dice versículos 20 al 23. Les voy a pedir que me acompañen a leerlo, tengan la bondad. Proverbios 6, del 20 al 23. A ver, dice así, conmigo por favor, los que tienen la Biblia, o los si no lo pueden leer acá. A la 1, a las 2 y a las 3. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara
y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Está escribiendo el hijo que ahora es un anciano, que recorrió la vida, que ya pasó por los años de la juventud, de la fuerza, del ímpetu, de la rebeldía, que ya pasó por los años de la madurez, que ya decantó totalmente su vida, y ahora como un anciano sabio dice: hijos, no olviden la enseñanza de un papá, no olviden lo que la mamá les enseñó, y es más, dice, átelos al cuello, amárreselos, queriendo decir, de ninguna manera los vaya a perder, porque esas enseñanzas serán las que guarden su vida, serán como una lámpara en medio de su vida. Aún las reprensiones, o sea, aquellas veces que nos llamaron la atención, que nos regañaron, que no nos gustó, que lo miramos mal, que dijimos, pues me voy, aún eso, pues me voy. Entonces usted le abre la puerta y le dice, bien pueda, pero vamos a hablar ahora de eso. Esas enseñanzas nunca las olvide, dice. Pues bien, Salomón fue el hijo que fue encargado por su padre. ¿Y qué fue lo que el papá le encargó? No solo le encargó construir el templo, él le encargó muchas cosas. Y yo quiero que hoy analicemos 3 o 4 cosas que él le encarga ya en los momentos de su vejez, en los momentos en los que él ya se prepara para morir. David encarga de manera particular a su hijo. Y quiero que por favor me acompañen ahora sí, vamos a meternos en la historia de David y de Samuel. Y vamos a empezar por el primer libro de los Reyes, por favor. Primer libro de los Reyes. Nos devolvemos un poquito, los que tienen la Biblia ahí. Primer libro de Reyes, y vamos a ubicarnos en el capítulo 2. Bueno, aprovecho para darle un saludo a todas las personas que a través del canal de YouTube nos están viendo esta mañana de domingo. Hoy estamos retransmitiendo la reunión que hacemos en Cali los días sábados, este sábado 27 de julio. Muy bien, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 5 al 9. Dice así, mucha atención. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz, mas a los hijos de Barzilai, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Beurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Bueno, empecé por acá. Usted me dirá, pues es como extraño, ¿no? Es esto que él está mandando. Y la verdad, más allá de los hechos puntuales, más allá de las personas específicas que son nombradas en este pasaje, David le habla, le encarga a su hijo acerca de cómo comportarse con las personas. Y aquí sí metámonos entonces en la enseñanza que un padre debe encargar a un hijo. Porque muchas veces los hijos no saben comportarse con la gente. O son demasiado inocentes, entre comillas, y no saben diferenciar entre el que es malo, que les va a hacer daño. Entonces, como no les enseño, no los prevengo, como yo no les encargo, entonces ellos son presa fácil de aquellos que los engañan, que les hacen daño, ¿no? A ellos hay que hablarles acerca de ese tipo de personas. Pero también a veces hay hijos que son sencillamente maleducados, no hablan, no saludan, no miran.
Y en ese caso, como papá, como mamá, debo encargar a mi hijo. Tiene que aprender a saludar, mi hijo, porque el que no saluda está muerto en la vida. El que no es capaz de mirar a los ojos, sonreír, ser amable, está fregado en la vida, mi hijo. Y esa es una enseñanza que el papá debe darle a un hijo, que la mamá debe darle a un hijo. Cómo tratar a la gente, cómo tratar a los amigos, cómo es que uno se comporta con un amigo, cómo es que uno se comporta con el vecino, cómo es que uno se comporta con una señora que tiene una necesidad, que necesita una ayuda. Eso se enseña como encargo de parte de un papá a un hijo. ¿Correcto? Y repito, más allá de los casos puntuales que aquí le nombre a David a Salomón, le habla de 3 personas, quiero que lo entendamos en el contexto. Porque un papá, una mamá, encarga a un hijo acerca de cómo relacionarse con las personas. Con las personas. Hace como 3 años, yo creo, sí, como 3 años, Juan David me dice: papá, me encontré con un fulano, X, y él me propuso una especie de negocio. Pues tan de buenas que yo conocí a ese fulano. Lo escuché sin desanimarlo, pero luego le dije: pilas, es ñángara. Ay, papá, pero, papito, te prevengo, es ñángara. Cuidado. Como a los 15 días viene y me dice: papá, es ñángara. Juan David, como todo muchacho adolescente, y estas historias algunos de ustedes me las escucharon en su momento, me traslado 20 años atrás, que yo hablaba mucho de este tema, y como muchacho adolescente, llevado de su parecer, de su ímpetu y de su grosería, no saludaba. No saludaba no por tímido, que no le da la gana, no saludaba, no miraba. Le digo: bueno, Juan David, vamos a aprender uno de los secretos importantes para el éxito en la vida, porque eso sí, quería ser exitoso, quería salir adelante como fuera, le encantaba la plata desde chiquito. A los 14 años vendía bolsos. Era primera lección: vamos a aprender a saludar. ¿Cómo se saluda? Entonces usted mira a los ojos a la persona: míreme. Ay, papá, va a empezar, míreme. Pero papá no decía: míreme. Y tiene unos ojos así rasgados que son chiquiticos. Abra los ojos. Papá, no puedo más. Abra, míreme. Segundo, sonría. Ay, papá, sonría. No, sonría con ganas. Tercero, estire la mano. Y va: papá, eso no se usa tan boleta. Estire la mano. Me va a dar la mano. Papá, qué oso. Me da la mano. No, firme la mano, firme, como un señor, firme. Y ahora me va a decir: buenos días, ¿cómo está? Oiga, eso fue una lucha terrible, hasta que aprendió. Hasta que aprendió. Si usted lo encuentra por ahí, él lo va a saludar así: ¿cómo está? ¿Cómo le va? Mucho gusto, qué bueno verle. Así no lo conozca. ¿Quién enseña eso? Papá, la mamá. Por favor, saquémonos de la cabeza: ay, es que este es un temperamento así, hay que entenderlo. Es que no, él es grosero. Ella es grosera, y eso se aprende en la casa. Es un encargo del papá, es un encargo de la mamá. ¿Está escuchando, no, Sarita? ¿Cómo es la cosa? Cuando nazca, ¿cómo es? Valentino, se me confunde, Valentino, Emilio, bueno, eso tengo una cantidad de nombres ahí de todos los que van a llegar, por Dios.
Y el mismo rey Salomón escribe en muchos apartes acerca de lo que él aprendió de su padre, de cómo se trata a la gente. Revisémoslo rápidamente, por favor. A los amigos, por favor, Proverbios 18:24, lo vamos a leer acá. Mira lo que dice, lo aprendió de su papá. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Entonces usted a sus amigos, con sus amigos va a ser amigo, no va a ser faltón, va a ser amigo. Porque lo más feo que hay es que un amigo le quede a uno mal, amigo. Pero también hablando de los amigos, regálame el otro pasaje, que es Proverbios 27:10. Mire esto tan importante, por favor. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre. Quiero parar aquí. Juan David, no dejes a tu amigo y reconoce quiénes han sido los amigos de tu papá. ¿Quién ha sido el amigo de tu mamá? Reconoce quién me ha hecho bien, porque a esa persona le debes gratitud. Y el día que yo me muera, si ese amigo mío que me hizo bien queda con vida, tú vas a ser grato con esa persona, porque fue el amigo mío. Esto es tan importante, es tan fundamental en la vida. El amigo de mi papá, de especial manera, lo he de tratar, porque fue amigo de mi papá, porque fue compañero de mi mamá, porque fue amigo de mi papá y mi mamá, porque le hizo bien a mi mamá, porque le hizo bien a mi papá. He de ser agradecido y de comportarme adecuadamente con esa persona. Pero ¿quién enseña eso? El papá. ¿Quién encarga eso? El papá, la mamá. Acerca de los enemigos, vea lo que aprendió Salomón. Proverbios 24:17, por favor. Mire lo que dice la Biblia, tan sabio. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Del enemigo, cuídate, cuídate. Es ñángara, paso sigiloso, pero no te alegres cuando él tropiece, cuando él caiga. Tú simplemente es cuando él caiga, di: Dios, ten misericordia de esa persona. Punto. No lleve a su hijo a lo que puede resultar ser la muerte, llenándolo de aires de venganza, de resentimiento. No lo haga. Todo lo contrario. Y esto lo aprendió Salomón de su papá y lo escribe en el libro de los Proverbios. ¿Qué más le encargó acerca de la gente? ¿Cómo tratar al chismoso? Proverbios 26:27. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetra hasta las entrañas. Hijo, el chismoso, mija, la chismosa, ojo, no se quede ahí, ojo, porque así como le trae chismes de la otra persona, también lleva chismes suyos a otras personas. ¿Quién le encarga eso? El papá, la mamá. Cuídese del chismoso, como también, que no lo traigo aquí, cuídese del adulador. Ay, usted tan bello, usted tan hermoso, ay, usted como canta de lindo, usted, cuídese del adulador. Luego viene, me presta tanto, o alguna cosa le va a sacar. Cuídese del adulador. Pero bueno, y finalmente, dos más, hablando de las personas, cómo tratar al débil. Proverbios 31, 8 y 9. A ver, leámoslo, ¿cómo dice? Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Bueno, no, aquí ya es otra cosa, eso se le pasó. Del pobre y del menesteroso, hasta ahí. ¿Cómo actuar con el pobre, con el desvalido? ¿Cómo actuar con la señora que necesita una ayuda? Pórtese misericordiosamente. Eso se lo enseña como papá al hijo. Y ahora sí, finalmente,
el avaro. Proverbios 23, 6 al 7. Mire lo que dice: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Quién le enseñó? Pilas que se ñángara. El papá. Y ahora el hijo en su vejez lo está escribiendo. Encargo. Primer encargo: cómo comportarse con las personas. ¿Qué tiene que hacer con la gente? Eso se lo enseño yo como papá. Segundo encargo. Y ahora sí, lo que seguramente todos conocemos, David le hizo un gran encargo a su hijo Salomón, y fue la construcción del templo. Recordemos, David quiso construirle templo a Dios. Dios le dijo no, lo construirá tu hijo. Y David le deja a Salomón unos preparativos. Él le deja preparado unos materiales, dinero, para que Salomón construyera el templo. Pero resulta que cuando él va a morir y le hace el encargo acerca de la construcción del templo, le dice algo muy importante que quiero que lo analicemos. Vamos a primer libro de Crónicas, adelantémonos un poquito en los Reyes. Vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 28, por favor. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. A ver, dice así, versículo 9, si lo leen conmigo mejor, a la 1, a las 2 y a las 3. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce, espere que me perdí, no. 28:20, ahora volvemos al 9, estoy adelantado. 28:20, qué pena. Dice así: dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes la obra para el servicio de la casa de Jehová. Bueno, aquí quiero aclarar algo. Si bien es cierto, este era un encargo de tipo espiritual, porque era la construcción de la casa para el Señor, también es cierto que este fue el trabajo que tuvo Salomón los primeros 7 años de su reinado. Salomón recibió un reinado que no tenía que enfrentar ejércitos enemigos. Él estaba en un gobierno en paz. Nadie se metía con Israel. David dejó eso muy bien cuadrado. Él no se tenía que preocupar por producir, eso estaba cuadrado. El trabajo literal de Salomón era construir el templo, ¿ok? Era la labor de Salomón. Y entonces David le dice a Salomón, y quiero retomar: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. Paremos acá. ¿Cuál es el segundo encargo? Haga que su hijo, haga que su hija asuma su papel en la vida. El templo no lo iba a construir no lo iba a construir David, lo tenía que construir Salomón. Y Dios, que es tan sabio, se llevó a David para que Salomón construyera el templo. Porque me pongo ya a pensar y digo, si David hubiera quedado vivo cuando Salomón empieza a construir el templo, es tan capaz que se mete a construir el templo y no deja que el niño haga lo que tiene que hacer. ¿Ustedes me están entendiendo? En estos días me senté con mi hija a tomar un café. Empezamos a hablar y mi hija está en la edad en la que hay que abrirse paso en la vida. Está trabajando, está luchando. Pagar su ICTs. Está en esa fase, ¿no? Bienvenidos al club. Y lo pusimos a Dios y le dije: Mari, ¿sabes una cosa? Yo también pagué ICTs. Porque mi papá, aquí está mi mamá que no me deja mentir, me pudo pagar mi carrera de odontología hasta la mitad. Cuando llegué a 5º semestre me dijo: mijo, hasta aquí llegué. Él tenía una camioneta Chevrolet Apache modelo 54, la vendió. Yo, mijo, con eso pagamos el último semestre que yo le puedo pagar. De aquí en adelante, ICETEX. Yo pagué ICETEX. 3 años pagando esa bendita cuota. Y cada vez que la pagaba salía sangre. Pero a la vez, pagando el crédito, en esa época se llamaba inversora, no se llamaba pichincha,
que ahora mudó a Pichín, llamaba Inversora. ¿Cómo era? Inversora, bueno, empresa de financiamiento comercial, algo así era que llamaba. Ellos me prestaron para comprar mi primer equipo, la silla y las cosas que yo compré. Entonces tocaba pagarlo. Y aparte de eso, ya había nacido Juan David. O sea, Juan David nació ahí. Entonces era pagar ICTs, pagar Inversora. Juan David le pagábamos a Comultrasan, una cooperativa que nos prestó para el parto, pagábamos 25,000 pesos mensuales, pero eso era un platal, hace 34 años. Sumado a la cuota de ICT, sumado a la otra cuota, eso era terrible. Entonces yo le decía a Mari, yo también pasé por ahí. Tuve a mi mamá, tuve a mi papá que nos dieron una mano, claro, siempre tuvimos una mano, pero a mí me tocó enfrentar la vida. Porque ellos a mí me equiparon con una carrera para que yo enfrentara la vida. Y tú no eres la excepción. Y si yo me comparo contigo, o tú te comparas conmigo, tú estás más equipada que yo en ese entonces. Porque hoy, a la edad que tienes, ¿no tienes hijos? Ya partamos ahí de una diferencia económica. Eres abogada, ya tienes un posgrado, yo no tenía posgrado. Y tienes una red que te permite abrirte paso que yo no tenía en ese momento. Mi red cuando yo empecé era mi mamá, mi tía, mi papá. Yo abrí el consultorio y no entraba nadie, ni a preguntar la hora, nadie. Y un día llegó un paciente, tocaron a la puerta y ¡ay, paciente! Yo feliz, me acomodé la bata, era mi tía. Yo, ay, tía, no me haga esto, que esto es peor para mí. No, mijo, es que yo tengo una muela coca, mijo, arrégleme. Yo, no, tía, no me haga esto, no. Vaya a otro lado, tía. No, mijo, arrégleme la muela. Pues, menos mal me pagó, ¿no? Esa era mi red. Pero así empezamos. A mi mamá casi la mato, ¿cierto, madre? Que yo porque me la llevé de paciente. Uy, no, es que son historias que se me va el tiempo que contando. ¿Pero por qué cuento esto? Porque me tocó abrirme paso en la vida. Mi hermano estudió en la UIS, en la Universidad Industrial de Santander. Terminó física pura e ingeniería mecánica. Y el tipo sacó un crédito en el ICETES para irse a Brasil a buscar allá una beca. Mi papá no tenía cómo ayudarlo. Mi papá le dio las carreras, lo dejó armado. Mijo, esfuérzate y sé hombre. Por favor, papás, encárguenle a sus hijos, esfuércense y sea hombre, sea mujer, sea berraco, luche. La vida no es fácil, pero tú no estás perdida, tú no estás perdido. Tienes una herramienta, has sido preparado, ve, descubre el mundo, lúchalo, yo voy a estar aquí. Eso sí, yo estoy aquí, mirando. Si yo puedo, yo hago algo para mandarle ahí algo a mis hijos y voy y hablo con la persona, ve, mira, dale un trabajito a mi hijo. Hasta ahí, pero de ahí para abajo no puedo más. Porque es la vida de ellos. Y Salomón tenía que hacerle frente a ese encargo. Y Salomón lo logró. 7 años se demoró construyendo el templo. Le hablo a los papás, pero también le hablo a los hijos, que seguramente pueden pensar en un momento dado, mi papá tan injusto, en vez de ayudarme más. No, mi hijo, déjame decirte con cariño, esfuérzate y sé hombre, esfuérzate y sea berraca, eche para adelante, puye el burro, mi hijo, porque yo me voy a morir, porque yo no voy a estar para siempre. Y a usted le tocará seguir la carrera de la vida. Eso es lo que Salomón recibe como encargo de parte de su padre. Y tercer encargo, el amor a Dios. Ahora sí, vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1.
Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice así: llegaron los días en que David había de morir. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué palabra utiliza en esta versión? ¿Y qué? Ordenó. Ahí no dice, y pues le sugirió para no herir sus susceptibilidades ni para imponerle criterios, porque pues el libre pensamiento y el desarrollo de la personalidad sí lo exige. No, y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, o sea, no va a morir. Esfuérzate y sé hombre, otra vez. ¿Qué dice el 3? Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y le ordenó diciendo: mi hijo, busque al Dios de su papá. Y de verdad, mire, esto también lo digo con mucho cariño, por los hijos que están acá, que hoy vinieron con sus papás, no importa la edad que tenga. Yo sé que aquí hay hijos niños, hay hijos adolescentes, hay hijos adultos. A sus papás yo personalmente les digo: no dejen de invitarlos. Mis hijos fueron invitados a esta reunión. El uno tenía una cocada bailable y el otro tenía un chorizo bailable. Listo, va jugando. Pero no dejaré de decirles: busquen a Dios. Y cada vez que nos vemos, eso ellos me cuentan, yo les doy la vuelta, les doy la vuelta, les doy la vuelta, les doy la vuelta. Busque a Dios, mi hijo. Porque si usted busca a Dios, le va a ir bien. Porque si usted busca a Dios, será prosperado. Porque si usted busca al Dios de su Padre, Dios confirmará su reino. No dejen de hacerlo. No se cansen de hacerlo. No pierdan la motivación. Yo ya lo dejo. No. Estas palabras se las está diciendo David, ¿en qué momento? En su lecho de muerte. O sea, al tipo le quedaban 4 pesos de aliento. Y con los 4 pesos se levantó y le dijo: Salomón, le ordeno, papito, le ordeno, busque al Dios de su papá. Y Salomón ya quiera se muere para que no. Y lo va a buscar, porque si no a usted le va a ir mal, loco. Búsquelo. No deje de hacerlo. Porque a su hijo usted lo está preparando académicamente, usted lo está preparando de muchas maneras. Pero hay un recurso que a él no le puede faltar. Y ese recurso se llama Dios. Y no estoy hablándoles de un grupo, de una iglesia. Yo no estoy hablando de eso, no me interesa hablarles de eso. Me interesa es que ustedes entiendan que si su hijo cuenta con Dios, a su hijo le va a ir bien. Yo sé que nuestros hijos viven hoy en un mundo raro para nosotros. No, y va a ser más raro para los papás que van a ser papás ahora. ¿Y dónde está Valentino? Está en el metaverso. ¿A dónde? Hijo, ¿cómo uno entra allá? Esos manes no lo dejan entrar a uno, le cierran la llave. Y uno, ¿cómo entro al metaverso, papá? O sea, eso va a ser peor. ¿Sí o no? No dejen de cumplir este encargo, que es el encargo que que David le hace a su hijo Salomón. Y por favor, el mismo encargo en el primer libro de las Crónicas. Primera de Crónicas 28, por favor. Primero de Crónicas 28, que fue el que leí yo ahorita de apurado. Versículo 9, ahora sí. Primera de Crónicas 28, 9, dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos
y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. El encargo. Y entonces llega el momento del retiro, o sea, el momento de la muerte. Un momento soñado. ¿Ustedes saben que yo sueño con ese momento? Sí, yo sueño con ese momento. Yo aguardo ese momento. Y no es que me quiera morir, disfruto la vida, por Dios. Pero yo sueño con ese momento, porque ese momento va a llegar. A menos que Jesús venga antes y nos arrebate, ese momento va a llegar. El tema es, ¿cómo va a llegar? Y si mis hijos van a estar ahí, al lado mío, cuando ese día llegue. ¿Y qué actitud van a tener mis hijos ese día? Porque ellos pueden no estar. O ellos pueden estar, pero con la mano estirada, ¿y a mí qué me toca? O ellos pueden estar como estuvo Salomón. Papá, dígame, ¿cuál es tu encargo? ¿Cuál es tu encargo, papá? Y dice la Biblia que David se muere, un hombre que no fue perfecto. Dice el capítulo 29, Primera de Crónicas, me encanta leer esto, me conmueve leer esto. Versículo 26 en adelante dice: así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas, de gloria. Mejor morirse con plata, ¿cierto, güero? Sí, mejor. Y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y tuvo un hijo a quien darle la posta, a quien encargarle el reino. Entonces, cuando yo pienso en mi retiro, yo siempre pienso en esto, créanme. Yo me voy a morir. Que el día que yo me muera, pueda decirle a mi hijo: ahora le toca a usted correr la carrera, mi hijo. Hágale, con lo que usted ya aprendió de mí. Hace 11 años se murió mi papá. 11 años. El viejito se nos fue. Dolor terrible. Una ausencia impresionante. Pero dejó tantas enseñanzas a mi papá que ayudaron a construir la vida que yo hoy tengo y que han sido soporte, gran parte del soporte para lo que les enseño a mis hijos. Mi papá me enseñó que uno en la calle no busca peleas, que uno más bien pierde con tal de no meterse en enredos. Mi papá me enseñó que a una mujer uno no le pega, no la trata mal. Eso me lo enseñó mi papá. Mi papá me enseñó que había que contar con Dios. Mi papá no iba a ninguna iglesia, a ningún grupo, pero él me enseñó que había que contar con Dios, siempre. Mi papá me enseñó que había que llegar temprano. Perdónenme, pero me lo enseñó mi papá. Me enseñó que había que llegar temprano. Que cuando uno llega a la hora que le dijeron, llegó tarde. Eso me lo enseñó mi papá. Que había que estar por lo menos 15 minutos antes para estar temprano. Y que cuando uno llega después, ya no llegue. Decía mi papá, ustedes sí lleguen, ¿no? Pero es que lo digo porque lo aprendí de mi papá. Hay un video que yo compartí muchos años, lo compartía cuando hablaba de mi tema de enseñar a mis hijos. Y esta mañana lo recordé y quise traerlo. No está muy bien logrado en las imágenes porque pues esto tiene muchos años, pero refleja lo que hoy hemos hablado. Es la historia de un papá que encarga a su hijo, que está al lado de su hijo hasta que se muere.
en el peor momento está ahí, porque ese papá se va a ir, pero el hijo va a quedar. Y el hijo tiene siempre que saber, como lo que supo Salomón, mi papá está ahí, pero encargándome lo que me tiene que encargar. Y por favor, pensemos en ese maravilloso Dios que como ese papá nos ha acompañado siendo sus hijos y siempre está ahí. Y por eso vinimos hoy a darle gracias, porque en los momentos en los cuales flaqueamos, caímos, en los momentos en los que corrimos con mucha velocidad y fuerza, en todos los momentos, Él siempre estuvo allí. Gracias, Señor. Pero ahora quiero que pienses, papá, en ese encargo que tú tienes que darle a tu hijo. Mamá, seguramente no eres el papá perfecto, sin errores, o la mamá intachable, incólume, no. Seguramente, al igual que David, al igual que yo, al igual que todos los seres humanos, también nos hemos equivocado. Sin embargo, es responsabilidad tuya, responsabilidad mía encargar, porque la carrera continúa, porque ese atleta tiene que seguir corriendo, a veces lastimado, a veces con un dolor profundo, a veces teniéndose que apoyar en nuestro hombro, pero la carrera debe continuar. Quiero que en esta tarde, noche ya, pienses en tu hijo. Si tienes el privilegio de ser papá o de ser mamá, piensa en tu hijo. Piensa en tus nietos, abuela, abuelo. Timoteo fue un joven cuya mamá y cuya abuela le enseñaron a creer en Dios. Nunca desfallecieron. El papá no, el papá era griego, pero ellas conocían al Señor y nunca dejaron de cumplir su papel. Como todos los padres, nosotros preparamos a nuestros hijos, luchamos por proveerles una educación, por proveerles un vestido, por proveerles un alimento, claro, y es lo justo, es lo que tenemos que hacer. Pero ese no es ni siquiera el más importante de los encargos. A un hijo hay que sentarlo y hablarle de la vida, hablarle de las personas, hablarle de la gente. Tengo en mi cabeza tantas veces que mi papá me habló acerca de la gente. Lecciones que nunca se olvidaron. Si no lo haces, si no acostumbras a hacerlo, hoy toma la decisión. Yo soy el que enseño a mi hijo a tratar a la gente, a tratar a las personas. Piensa que tu hijo, que tu hija se tienen que abrir paso en la vida y tienen que aprender a luchar en la vida, que no es fácil luchar. E impedirles que lo hagan es causarles un daño terrible. Impedirles que apliquen toda su fuerza para romper el cascarón de la vida es dejarlos mutilados para la vida, cuando ya ni tú ni yo estemos. Si hoy tienes aquí a tu hijo, tienes a tu hija, hoy más que cualquier otro día, te pido que lo abraces, te pido que la abraces, por favor.
Y le pido al hijo que se acerque. Si no está aquí tu hijo, tranquilo, tranquila, piensa en él. Piensa en él. Y dile a Dios: este hijo me lo diste, Señor. El hijo que está en mi vientre, me lo regalaste tú. Herencia tuya son los hijos, y cosa de gran estima es el fruto del vientre. Así dice tu palabra, Señor. Este hijo es un regalo, pero también es una responsabilidad, Dios mío, que quiero asumir con toda la seriedad del caso, que quiero asumir, Señor, como tú me pides que lo haga. Hay cosas lindas que le podemos ofrecer a los hijos con plata. Un buen colegio, claro, y está bien. Una buena ropa, pero por supuesto, y eso está bien. Un buen círculo social, eso está muy bien. Pero no te equivoques. Enséñale a tu hijo a trabajar. Enséñale a tu hija a ser fuerte, a luchar. Enséñale que las cosas hay que alcanzarlas luchando. Y cuando le veas luchar y cuando lo veas sufrir y quieras ir y quitarlo de ese escenario, no lo hagas. Déjalo que luche. Acompáñale. Acompáñalo en esa lucha, pero déjalo que luche. Déjalo que termine la carrera, déjalo que lo haga, porque eso está formando su vida. Cuando se lo has impedido, no sabes el daño que le has causado. Así que dile a tu hijo: hijo, hoy te encargo, esfuérzate y sé hombre. Hija, esfuérzate, sé una luchadora, hija. Dios siempre estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Lucha, sé disciplinada. Pero sobre todas las cosas, hijo, ama, respeta al Dios de tu mamá, al Dios de tu papá. Y dile sin vergüenza, sin ningún temor, dile: yo estoy acá porque Dios me ha sostenido. Yo he llegado hasta aquí porque Dios ha sido misericordioso. Yo he llegado donde estoy porque Dios ha sido bueno. Y si tú conoces a ese Dios y si tú cuentas con ese Dios, también Él contigo será misericordioso y también contigo Él será bondadoso. Si tú lo buscas, lo hallarás. Díselo, encárgalo. Y dile también: me escucharás estas palabras hasta el día que me muera. En mi lecho de muerte te diré estas palabras. Y si tú, hijo, no has tenido ese papá que te lo diga, esa mamá que te lo diga, tranquila. Entiende que hoy Dios te lo está diciendo a través de esta charla, a través de su palabra. No olvides al Dios de la Biblia, porque ese Dios a ti te va a hacer bien. Ese Dios a ti te va a prosperar el camino. Y ahora, con su hijo, con su hija, en familia, van a decirle a Dios gracias. Y le vas a decir a tu hijo: hijo, este mes Dios fue bueno y le vamos a dar gracias. Y vamos a reconocer que Él fue bueno. Vamos a reconocer que Él no nos faltó y lo vamos a hacer aquí. Vamos, reúnanse.